Así es, es tema hoy en Vida Plena y como les comentaba, una de nuestras televidentes hizo un llamado, una queja contra su marido que decía que era muy enojón, que era tan enojón que ya ni le hacían caso. Y dijimos, bueno, pues vamos a abordar este tema, ¿qué es lo que lleva a una persona a tener mal carácter, a todo tomarlo de manera negativa y estar afectando no solo su humor, sino el humor de todas las personas que conviven con él? Y para hablar de este tema, el psicólogo Marco Antonio Rivera. Sí, qué gusto gracias. tenerte, Marco, ¿cómo te va Gracias. en la vida? Muy bien, gracias a Dios. En viernes bien. mejor, ¿verdad? Sí, en viernes, fin de semana, inicio. Fin de Sí, semana. Sí, gracias por la invitación. Gracias a Sí, ti. sí, sí, gracias. Y bueno, te comentaba, esta persona se quejaba. Yo creo que puede ser recurrente encontrar personas así, uno o más miembros de la familia dentro del hogar, en el área laboral, en cualquier parte, ¿no? Sí, Cuéntanos. sí, sí, no, y que- Hasta en el tráfico conduciendo, luego ves Exactamente. personas que sí, que dices, ojalá no traiga pistola. Exactamente, ¿no? Que uno a veces no se anima a reclamar algo porque no sabemos, ¿no? Y es mejor no hacerlo. El ambiente familiar es lo que más afecta, también en el laboral, ¿no? Pero en el laboral, como no es un asunto personal, conocemos al licenciado tal, al ingeniero tal, a la señora tal, y bueno, los dejamos ser un poco, ¿no? Mientras no chisqueen para acá, decimos, no hay tanta bronca, ¿no? El asunto es en la familia, que contamina el ambiente bastante, ¿no? Las emociones son positivas todas tienen una función positiva. Tenemos el coraje como una función positiva, que en la parte positiva del coraje nos ayuda a tener fuerza. Tenemos la tristeza que nos ayuda a reflexionar lo que sentimos que nos duele y queremos volver a tenerlo. Tenemos la envidia que a veces nos sirve para ponernos metas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las emociones tienen una carga positiva. El asunto de las emociones, cuando se van convirtiendo en sentimientos, lo es por la historia. Una emoción que no es resuelta en el momento indicado, en el momento en el que está sucediendo la emoción, si no se habla, si no se diluye, si no se negocia, ¿sí? Con aquello que nos molesta, entonces se le va agregando el ingrediente historia, y entonces es la historia más la emoción, o la emoción más la historia, lo que se va convirtiendo en un sentimiento que se va arraigando. Y ¿Se va archivando? Se va archivando. Para verlo así de manera gráfica, imaginándonos esa emoción contenida, retenida, que dices, Exacto. ahorita no lo voy a decir, no lo quiero expresar. Exacto. Lo archivo, se va la historia en mi Exacto. archivo. Pero ahí está, no se fue. Exacto, ahí no se fue, y entonces cuando viene otro pequeño momento de crisis de algo que me molesta, que no me gusta, saco ese archivo o saco los 20 archivos que tengo guardados, ¿no? Y entonces sale grandototote. Exacto, sale magnificado, sale lastimero para todos, ¿no? Y entonces es ahí donde se contamina el ambiente, porque empiezan los gritos, empieza la violencia, empiezan los empujones, empiezan los reclamos y una serie y un sinfín. Palabras hirientes. Si el otro lo compra, sí, entonces ya se arma el conflicto, ¿no? Si la persona que muestra su enojo, su coraje, su insatisfacción de manera constante, pues lo puede expresar. Yo, ahorita lo veremos un poquito más adelante, puedo ayudar a que drene, ¿sí? Pero si le compro el coraje, si le compro el reclamo, si le compro ese momento, entonces se arma la grande. Si me subo al ring. Exacto, gracias. Si me engancho. Exactamente. Marco Antonio, esto se ve desde niños porque lo podemos ver en el temperamento. Como sabemos, bueno, nuestra personalidad se forma de temperamento y carácter. Exacto. Con el temperamento nacemos. Exacto. Ya vienen nuestros genes. El carácter se va formando por el ambiente. Exacto. Ahora, hay personas que nacen ya con un temperamento iracundo, que se vea desde niños. Sí, y esto no necesariamente tiene que ser negativo. Si es bien canalizado ese temperamento, ayer recibí a un niño, ¿no? Y con un gran temperamento, oye, a ese niño hay que agarrarlo y ponerlo en un lugar donde le saque jugo a eso, ¿no? Como decimos, hay una parte positiva en ello. Sí, nada más el asunto es si no es conducido, y si ese niño puede ser maltratado, puede ser abandonado, puede ser aplastado, ¿no? En su forma de expresión, entonces obviamente se va a convertir en un monstruo, ¿no? Sí, y bueno, lo vemos en las familias, los vemos en las casas, en los trabajos, etcétera, etcétera, como hace rato lo mencionabas. Ahora, ¿necesariamente tiene que ver con la infancia? Bueno, pues gracias a Dios, infancia no es destino, pero marca mucho, ¿sí? Si la persona... Infancia no es destino, No. porque Freud decía lo contrario. Freud decía lo contrario, ya estamos a casi 200 años de... Y ya se comprobó de que no. Nosotros podemos despedir nuestro pasado, sanar nuestro pasado, Exacto. sanar nuestro niño
dolido interno. Exacto, y sacarle jugo, que honrar el sacrificio, honrar la experiencia de una manera positiva. Algo tengo que hacer con ello, porque si yo no le doy un lugar al dolor, si yo no le doy un lugar a aquello que me fue mal y no le saco jugo y no lo aprovecho para mí, para los demás, bueno, pues entonces estamos empantanados en algo similar, ¿no? En lo mismo. Pero no, el dolor es para sanarlo y es para sacarle jugo. Sí, que el sacrificio haya valido la pena de cualquier manera, ¿no? Entonces, una persona que vive en enojo constante, ¿es una persona herida? ¿Es una persona que no ha sanado? Sí, y no necesariamente tiene que ser herida desde la perspectiva del coraje como tal. Mucha gente no se anima a sacar su tristeza y se siente tan incómodo con esa tristeza que lo único que hace o puede hacer es sacarlo por medio de coraje, por medio del reclamo. Pero es una herida. Sí, es una herida que le causa dolor, que le causa tristeza, que le causa cierta depresión o distima. Entonces no se siente a gusto y entonces lo convierte en coraje. No necesariamente es enojo, Y entonces hay que revisarlo. A ver, señor, señora, usted cierre los ojos y dígame dónde se siente el coraje. Yo en mi experiencia terapéutica lo que he descubierto es que regularmente, Maribel, el coraje se siente en el estómago y la tristeza se siente en el pecho. Entonces, si la persona me dice lo que yo siento en este momento cuando, recordando una escena de coraje, lo que siento en este momento tiene que ver una sensación aquí en el pecho, una pelota amarilla, una pelota negra, una herida, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de sentirlo. Y le digo, ¿sabe qué? Eso se parece mucho a su tristeza. A ver, vamos a hablar de la tristeza. Y entonces la persona empieza a quebrar la voz, a crisparse los ojos, etcétera, etcétera, y resulta que tenía que ver con la tristeza. Pero que, como no sabe manejarla, lo saca por medio de coraje, de reclamo, de golpe, de grosería, etcétera, etcétera. ¿Y esto se puede hacer tan grande como enfermarte? Ahorita lo veíamos en la cápsula informativa, ¿no? Cómo ese coraje, esa bilis o el estómago que dices, me retuerce el estómago. Exacto. Bueno, se puede enfermar las personas. Hay personas que se enferman y es por no controlar sus emociones. Gracias. No solo eso, pueden romper sus relaciones con las personas que más quieren. Sí. ¿Cómo entonces irlo controlando? Eso es lo que veremos a continuación. Sí, y en este asunto de las enfermedades te lo agradezco porque antes de enfermarnos físicamente nos enfermamos emocionalmente. Sí, esta casi es una tesis de vida para mí, ¿no? No sé manejar mis emociones y mis emociones me van corroyendo. Y entonces las emociones, de ser algo no tangible, no asible, ¿sí? Se empiezan a hacer merma en los órganos, ¿sí? En las articulaciones, en los sistemas corporales y entonces brota la enfermedad. Ahora, entonces lo tengo que trabajar con el psicólogo, la psicóloga, mi enfermedad y ya me voy a aliviar. No, señor, no, señora. Usted tiene que ir a psicoterapia, aliviar esa parte que le provocó toda esta enfermedad. Sí, hay una parte emocional. Trabajamos con la parte emocional y usted tiene que ir a terapia médica. ¿Sí? Para que entonces el terapeuta médico, el médico, cirugía, medicamento, etcétera, etcétera, haga su función y el medicamento va a tener una mejor absorción en sus órganos, en sus sistemas corporales, porque usted ya alivió la base de la enfermedad, ¿no? Que es la parte emocional. Y digo, ya tengo la experiencia de trabajar con varios médicos psiquiatras, con varios médicos familiares, y la verdad es que a veces no se ocupan tantos tratamientos médicos si la persona alivia la parte emocional, ¿no? Qué importante que se le preste esa atención antes de que la esposa lo deje o el esposo, antes de que su misma familia, hasta los hijos se vayan retirando, o como decía esta persona, ya ni le hacemos caso. Imagínate, no ser una persona ignorada porque es molesto convivir contigo, convertirse en una persona difícil. Qué mejor es que se le preste atención, que pueda salvar sus relaciones personales, que pueda salvar su vida y vivir mejor.